Lo que empezó como una emisión más del programa de Ana Rosa terminó siendo una auténtica explosión mediática que nadie vio venir. En cuestión de minutos, los pasillos de Mediaset se llenaron de susurros, de miradas cruzadas y de un ambiente tenso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder. Porque lo que parecía un homenaje o una revisión del pasado, se convirtió en una demolición en directo del relato que durante años ha sostenido Rocío Carrasco. Y todo comenzó con una fotografía. Una imagen que había permanecido guardada durante décadas en algún archivo olvidado. Pedro Carrasco besando a Raquel Mosquera en un rincón discreto de los estudios de televisión, en una época en la que aún era presentado públicamente como el exmarido de Rocío Jurado. Un beso robado, natural, íntimo. El tipo de gesto que deja sin aliento no por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Pero eso solo fue el detonante. Lo que vino después fue una sucesión de pruebas documentales, audios inéditos, contratos sin declarar y fragmentos de vida que jamás debieron ser desvelados, según la propia Rocío. Y es que, aunque durante mucho tiempo se nos vendió la imagen de una mujer víctima del abandono, rota por una historia sentimental trágica, ahora la perspectiva cambia radicalmente. Los documentos que salieron a la luz no son cualquier cosa. Contratos firmados, sellos oficiales, fechas y cifras que empiezan a contar una historia completamente distinta. Una versión en la que el sacrificio no estaba de un solo lado y donde la imagen pública fue cuidadosamente diseñada para servir a una narrativa muy concreta. Ana Rosa, lejos de contenerse, decidió lanzar toda la artillería pesada. En medio del programa se mostró un contrato de patrocinio en el que se demuestra que Pedro cobró una suma millonaria, en efectivo y sin declarar, por una campaña publicitaria. Más de 48.000 euros de la época, entregados directamente y usados, según se ha filtrado, para comprar un pequeño apartamento que puso a nombre de su madre. Un lugar que habría servido como refugio si las cosas se torcían. Esta información, que en otro contexto podría parecer anecdótica, se convierte aquí en dinamita pura, porque revela un patrón de previsión, incluso de desconfianza, en medio de lo que supuestamente era una relación agotada por el paso del tiempo. No eran simplemente dos personas que se separaban porque el amor se había terminado. No. Eran dos mundos enfrentados por intereses, dinero, poder y, sobre todo, orgullo. En ese mismo programa, una carta manuscrita de un conocido empresario taurino dejó sin habla a la audiencia. En ella, confirmaba que Rocío Jurado realizó escapadas a México mientras decía estar inmersa en su gira profesional. Viajes en los que, según el contenido de la carta, no estaba sola. Y mientras tanto, Pedro se encontraba entrenando en Milán, centrado en sus combates y cobrando fortunas en liras por cada aparición en el ring. A partir de ahí, el relato empieza a deshilacharse con rapidez. Se desmonta por completo la leyenda de un divorcio por desgaste emocional. Lo que hay detrás es mucho más complejo. Amoríos cruzados, traiciones ocultas y decisiones económicas que acabaron rompiendo no solo un matrimonio, sino también la imagen pública de dos íconos de la cultura popular española. La intensidad no bajó ni un segundo. Cuando parecía que ya se había dicho todo, la pantalla del plató emitió una grabación inédita. Una entrevista a Pedro Carrasco grabada en 1996, nunca antes mostrada al público. En ella, con una mirada apagada y una voz pausada, Pedro afirmaba que su vínculo con Raquel Mosquera era más sincero que cualquier portada de revista con Rocío Jurado. Dijo textualmente: "Con Raquel soy yo. No el boxeador, no el personaje. Solo yo". La confesión, captada en una cinta VHS, cayó como una losa. El silencio que se hizo en plató fue tan profundo que ni los técnicos se atrevían a moverse. Era evidente que nadie, ni siquiera los colaboradores habituales, se esperaban semejante revelación. Lo que resulta especialmente llamativo es que Rocío Carrasco había blindado durante años esas grabaciones. Firmó cláusulas, pidió confidencialidad, impuso límites. Y sin embargo, la productora del programa logró rescatar ese material, lo limpió, lo editó y lo lanzó como si fueran proyectiles. No hubo piedad. No hubo advertencias. Solo una batería de hechos que fueron cayendo uno tras otro, como piezas de dominó. El espectador, tanto el que estaba en casa como el que lo veía desde el móvil, en el metro o desde el trabajo, no podía apartar la mirada. Y por si eso fuera poco, llegó el momento más emocional de todos. Raquel Mosquera, conectada por videollamada desde su casa, apareció con el rostro sereno pero la voz temblorosa. Sosteniendo entre las manos la carta que Pedro le escribió la noche antes de fallecer, leyó un párrafo que dejó al público helado. Contigo volví a sentir paz. Contigo descubrí que amar no es un espectáculo. No hubo necesidad de gritar. No hubo reproches.
Solo una mujer que, casi 2 décadas después, sigue defendiendo que su amor fue real, sin importar los titulares ni las habladurías. Y el plató, otra vez, se quedó sin aire. A medida que avanzaban los minutos, la historia se hacía más y más espesa. Ana Rosa repasó con precisión cada cifra, cada decisión económica que revela que, aunque Pedro fue una figura mediática potente, su carrera deportiva tuvo una caída temprana. Mientras él se apagaba en los gimnasios, Rocío firmaba contratos millonarios para cantar por el mundo. Según los datos mostrados, era ella quien mantenía, sin pretenderlo, la economía del hogar. Pero también es ella quien, al parecer, se refugió en brazos ajenos cuando la tensión en casa se volvió insostenible. Porque en medio de todo esto hay algo que no se puede ocultar: los celos, los egos y la lucha constante por no quedar eclipsado por el otro. Y si alguien, en su inocencia o por costumbre, pensaba que lo que se vivió en ese plató no era más que un homenaje cargado de recuerdos, nostalgia y miradas al pasado con ternura, estaba profundamente equivocado. Nada más lejos de la realidad. Lo que se emitió no fue una revisión amable de una historia conocida, ni un tributo a una figura del pasado. Fue, con todas las letras, un ajuste de cuentas. Un intento, calculado y quirúrgico, de desmontar pieza por pieza un relato que llevaba años repitiéndose como verdad absoluta. Un relato sostenido por lágrimas televisadas, por testimonios cuidadosamente editados y por silencios que, ahora, empiezan a romperse. La estructura del programa estaba medida al milímetro. Y Ana Rosa, lejos de limitarse a conducir la conversación, tomó el mando con una intención clara: abrir grietas en el muro del relato Carrasco Jurado hasta hacerlo caer. Las pruebas que se mostraron, las declaraciones que se recuperaron y, sobre todo, los silencios cargados de sentido entre cada dato revelado, dejaron claro que esto no era un especial más. Era una ofensiva mediática, pensada para cambiar la narrativa. Uno de los momentos más comentados, y más incómodos, sin duda, llegó cuando Ana Rosa deslizó un dato aparentemente menor, casi anecdótico, pero que pronto se convirtió en dinamita pura. Con una sonrisa contenida, casi con sorna, anunció que en la próxima emisión se mostraría la factura original, sellada, firmada y perfectamente conservada, de los ramos de flores que cierto empresario taurino enviaba a Rocío Jurado cada vez que interpretaba como una ola sobre un escenario. A primera vista, podría parecer un gesto romántico, incluso inofensivo. Pero en este contexto, esa factura adquiere un peso demoledor. Porque ya no se trata solo de suposiciones o rumores. Se trata de una prueba física, de un papel que demuestra que ese vínculo, que durante años se había negado o minimizado, existía realmente. Un romance paralelo que había sido cuidadosamente silenciado durante décadas ahora salía a la luz con pruebas. Y ya no era posible mirar hacia otro lado. Ese anuncio, dicho en apenas 20 segundos, generó una tormenta en redes sociales. Cientos de cuentas comenzaron a especular sobre la identidad del empresario, sobre la frecuencia de los envíos, sobre los mensajes que acompañaban esas flores. ¿Eran simples gestos galantes o parte de una historia mucho más profunda? ¿Sabía Pedro Carrasco de esos detalles? ¿Lo intuía? ¿Lo sufría en silencio? Pero si algo terminó de romper por completo la tensión contenida del programa, fue la frase final. Una promesa lanzada como un dardo envenenado, pero con una precisión quirúrgica que heló la sangre de todos los presentes. Ana Rosa, antes de despedirse, mirando directamente la cámara, lanzó sin rodeos: mañana escucharéis a Pedro hablando, con su propia voz, de los pactos de silencio que firmó para no dañar a alguien muy importante. No voy a decir nombres, porque todos sabemos perfectamente a quién se refiere. El plató, que había estado envuelto en murmullos discretos hasta ese momento, estalló en susurros y miradas de incredulidad. Los colaboradores se miraban entre sí, algunos sonreían con incomodidad, otros directamente no sabían dónde meterse. El ambiente se volvió eléctrico. Las redes sociales, que ya estaban ardiendo, explotaron. Cuentas de fans, de periodistas, de antiguos colaboradores del clan Jurado empezaron a lanzar teorías, recortes, vídeos antiguos, comparaciones, fragmentos de entrevistas pasadas. Todo el mundo intentaba atar cabos. Todo el mundo quería saber quién es esa persona tan importante que Pedro Carrasco quiso proteger con su silencio. ¿Una figura pública? ¿Alguien dentro del espectáculo? ¿O quizás, alguien de su propia familia? Porque esa es la clave. Lo que antes eran sospechas vagas, ahora toma forma. Lo que se vivió esa tarde no fue un programa de entretenimiento, ni siquiera un ejercicio de periodismo rosa. Fue una operación quirúrgica para desmantelar una de las historias mediáticas más sólidas de los últimos 20 años.
La historia de Rocío Carrasco como víctima, como heredera del dolor, como portadora de una verdad única e incuestionable. Esa historia empieza a hacer agua. Y no por casualidad, sino por una estrategia cuidadosamente ejecutada. Lo que presenciamos puede que no haya sido un simple escándalo más en la televisión española. Podría haber sido, sin exagerar, la venganza mediática más inteligente y meticulosamente orquestada que hayamos visto en años. Una venganza fría, sin aspavientos, pero con pruebas en la mano. O quizás, y esto es aún más perturbador, no se trate de venganza en absoluto. Tal vez estamos, simplemente, frente a una verdad incómoda. Una de esas verdades que todos intuían, que se comentaban en voz baja en los pasillos, pero que nadie se atrevía a contar con todas las letras. Hasta ahora. Porque lo que sucedió en ese plató no fue una simple entrega del mundo del corazón. No fue una edición especial para subir el SARE. Fue un golpe. Un puñetazo en toda regla a una construcción mediática que parecía intocable. Un terremoto emocional y narrativo. Y lo más inquietante de todo es que, según las palabras de Ana Rosa y los avances del programa, esto no es más que el principio. Prepárate. Porque lo que viene ahora puede que termine por desmontarlo todo. Y una vez que se cae la máscara, ya no hay vuelta atrás. Cuando parecía que ya se había contado todo, cuando muchos pensaban que el caso Carrasco Jurado había alcanzado su punto final con la famosa docuserie, Ana Rosa reapareció con una emisión que reventó el guión oficial. Lo que ocurrió esa noche no fue solo un programa de televisión, fue una sacudida en el imaginario colectivo de un país que creció con las canciones de Rocío Jurado, las victorias de Pedro Carrasco y el mito en torno a su hija. Pero esta vez, las piezas del puzzle empezaban a moverse. Y con ellas, se resquebrajaba una historia cuidadosamente contada durante años en una sola dirección. Los primeros indicios del cambio llegaron de forma sutil pero contundente. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo a Raquel Mosquera. Decenas, luego cientos, finalmente miles de comentarios respaldaban su testimonio. Personas que hasta hace poco defendían la narrativa construida en la docuserie de Rocío Carrasco empezaban, ahora, a manifestar dudas. Yo creía en ella, pero esto ya no cuadra, escribió una espectadora. Y como en un dominó que cae sin pausa, la opinión pública comenzaba a virar. Ana Rosa, con la estrategia de una narradora veterana, se había reservado una carta final. Conectó en directo con un notario ya retirado, que aseguró haber atendido personalmente a Pedro Carrasco en el año 2000. No hablaba de oídas. Lo que sostenía en sus manos era una copia autenticada, es decir, legalmente validada, de un borrador de testamento. No se trataba del documento definitivo, pero su contenido resultaba, cuanto menos, explosivo. En una de sus cláusulas, Pedro expresaba su voluntad de legar a Raquel Mosquera el 50% de los derechos de imagen que siguieran generando ingresos bajo su nombre. Es decir, no solo dejaba claro el peso de Raquel en su vida personal, sino que también reconocía su papel en su legado público. Aquello contradecía de forma directa la creencia instalada de que todo lo relacionado con el patrimonio simbólico y mediático de Pedro Carrasco pertenecía exclusivamente a Rocío Carrasco. El notario no podía confirmar si Pedro llegó a firmar aquel borrador antes de sufrir el infarto que terminó con su vida. Pero sí dejó claro algo más importante: ese documento existió. Y si la familia no lo impugnaba, se comprometía a entregar la versión completa al programa para que fuera analizada por los abogados del medio. El suspense estaba servido. La tranquilidad del plató desapareció. Los tertulianos se miraban entre ellos con caras de incredulidad. Las redes ya no hablaban de la docuserie. Ahora el protagonista era otro, Pedro Carrasco, y su silencio sepulcral al fin se rompía. La reacción fue inmediata. Mientras algunos espectadores más mayores compartían anécdotas de galas presentadas por Rocío Jurado, relacionaban fechas, buscaban conexiones con cuentas suizas y recordaban detalles enterrados por el tiempo, los más jóvenes activaban los foros digitales. En Twitter se abrían hilos donde se hablaba de manipulación emocional, dinámicas familiares oscuras y la sospechosa cronología de hechos ocultos. Los memes empezaron a correr. Ramos de flores valorados en 60.000 pesetas, testamentos escondidos, llamadas no respondidas. El caso se volvía viral, pero también más humano, más trágico. Y entonces llegó el punto de inflexión. Ana Rosa, con rostro solemne, anunció que el programa estaba a punto de emitir un audio delicado y revelador. El plató se quedó en silencio. Ni un murmullo, ni el clic de un bolígrafo. Solo expectativa. En la grabación, una voz conocida, la de Pedro Carrasco. Era el sonido de un contestador automático.
Rocío, soy papá. Solo quería saber si te hace falta algo. Mañana vuelvo a llamar. Un beso. La fecha era 1998. Y no fue una llamada aislada. Se reprodujeron 3 mensajes similares. Todos con el mismo tono esperanzado. Todos sin respuesta. La emoción se apoderó del ambiente. Nadie habló. No hacía falta. Aquellos audios decían más que cualquier entrevista. No eran acusaciones. Eran hechos. Poco después, se conectó en directo una enfermera que trabajó en la clínica donde Pedro fue ingresado en el año 2000 por una crisis nerviosa. Su testimonio no dejaba margen a la duda. Llegó completamente roto. Decía que se sentía traicionado. Que había cometido un error confiando en quien estaba criando a su hija. Lo repetía una y otra vez. El nombre no se dijo, pero todos sabían a quién se refería. El clima se volvió espeso, casi irrespirable. En ese mismo programa, se mostró un documento judicial fechado en 1996, donde Pedro solicitaba la revisión del régimen de custodia de su hija. En el texto, firmado por el propio exboxeador, se argumentaba un cambio sustancial en el entorno de convivencia de la menor que afecta a su estabilidad emocional. Aquella frase fue como lanzar una cerilla encendida sobre un charco de gasolina. Las alertas se dispararon. Pedro quería volver a estar presente en la vida de su hija justo en el momento en que Fidel Albiac comenzaba a ocupar un lugar central en ella. Raquel volvió a aparecer, esta vez conectada desde su salón. Vestía una camisa blanca, sin apenas maquillaje, pero con el rostro marcado por las emociones. Sacó de su bolso una fotografía antigua en blanco y negro. Pedro en bata de entrenamiento, ella abrazada a su cintura. Esta imagen es del día que él supo que Rocío no le cogía el teléfono desde hacía 3 meses. Esa noche lloró como un niño. Me dijo, me han quitado a mi hija. Y encima me acusan de manipular. La frase cayó como un mazazo en el plató. No hizo falta gritarla. Bastó el tono tembloroso, los ojos vidriosos y la pausa medida con la que Raquel Mosquera la pronunció para que todo el ambiente se congelara. Durante unos segundos, el estudio enmudeció. No se escuchaba ni un suspiro. Algunos colaboradores apenas pudieron mantener la compostura. Otros, directamente, rompieron a llorar. La escena no era televisiva, era humana. Era íntima. Y era dolorosa. Raquel sostenía entre las manos una fotografía enmarcada. Una imagen en blanco y negro de Pedro Carrasco en bata de entrenamiento, con ella abrazada a su cintura. Ese día fue clave, dijo. Ese día dejó de luchar en el ring, para empezar a pelear en otro mucho más cruel, el de la indiferencia de su hija. Contó que Pedro llegó del gimnasio y, como cada día, marcó el número de Rocío Carrasco. Nadie contestó. Y así llevaba 3 meses. 90 días de silencio. 90 días sin una palabra, sin una respuesta, sin una explicación. Esa noche se encerró en el dormitorio. Yo lo encontré horas después, sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha. Lloraba. Pero no con rabia. Lloraba con esa pena que solo sienten los padres cuando sienten que han perdido lo más sagrado. La frase que Pedro le dijo esa noche quedó grabada en la memoria de Raquel. Me han quitado a mi hija. Y encima me llaman manipulador. Una confesión privada, sincera y desgarradora. Una frase que desnudaba a un hombre que, fuera del ring, se sentía noqueado por la vida. Y entonces, el plató entero se vino abajo. El público en casa no fue ajeno a esa escena. En redes, miles de personas comentaban al mismo tiempo. Las lágrimas no eran solo de los tertulianos. Eran también de quienes, desde sus casas, frente al televisor, sentían que estaban asistiendo no a un show, sino a la revelación de un dolor auténtico, largamente silenciado. Esta vez no hay guión. Esta vez duele de verdad, escribía alguien en X, antes Twitter. Cuando las cámaras volvieron a enfocarla, Ana Rosa Quintana ya no tenía la expresión de una presentadora. Tenía la seriedad de alguien que entiende que está a punto de decir algo que cambiará el curso de los acontecimientos. Miró al objetivo con la solemnidad con la que un magistrado dicta sentencia y anunció lo que todos intuían, pero nadie esperaba oír tan de golpe. Mañana mostraremos el informe médico de Pedro Carrasco. En él, su cardiólogo indica algo muy claro: arritmia agravada por estrés familiar mantenido. Entorno tóxico. Ansiedad situacional crónica. No hay nombres, pero las piezas empiezan a encajar. Nadie se movía. Era como si incluso el aire hubiese decidido detenerse por respeto.
Y entonces, tras una breve pausa que pareció infinita, Ana Rosa añadió una última frase, casi susurrada, pero más potente que cualquier grito. No cambien de canal. Esto solo ha comenzado. Y así, con esa advertencia apenas velada, se cerró una de las emisiones más intensas de los últimos años. Pero fuera de plató, la tormenta apenas comenzaba. Los teléfonos comenzaron a sonar sin cesar. Las redacciones de los principales medios del país trabajaban a contrarreloj. Los grupos de WhatsApp ardían. Familiares, compañeros de trabajo, vecinos. Todos opinaban, todos enviaban capturas, todos querían saber más. Las plataformas digitales colapsaban por la cantidad de visitas. Incluso quienes nunca se interesaron por el universo Carrasco Jurado no podían evitar asomarse, aunque fuera por curiosidad. Algo se había activado. Algo que llevaba mucho tiempo en silencio. España, literalmente, se había partido en dos. En un lado, quienes creen que Pedro Carrasco murió con el corazón roto. Un padre que sintió, hasta su último aliento, que había perdido a su hija en vida. Que intentó recuperarla y fue ignorado. Que murió no solo por una arritmia, sino por el peso insoportable del desamor. En el otro lado, quienes siguen defendiendo la versión de Rocío Carrasco, quienes creen que su silencio tuvo razones, que su versión fue víctima del juicio mediático y que ahora se intenta deslegitimar su testimonio desde el dolor de los demás. Pero esta vez, el guión ya no lo escribe una sola voz. Lo que se avecina no es un simple escándalo televisivo. Es una tormenta mediática, emocional, judicial, familiar. Un huracán que amenaza con arrasar con años de verdades construidas a medida. Porque esta vez, los documentos existen. Las grabaciones existen. Los testimonios ya no son suposiciones. Y eso cambia todo. La pelota está en el tejado de Rocío Carrasco. Si decide responder, reabrirá heridas que quizá no puedan cerrarse jamás. Pero si opta por el silencio, muchos lo interpretarán como una confirmación de lo que hasta ahora eran solo sospechas. La presión es inmensa. La tensión, insoportable. Y mientras tanto, el país entero observa, comenta, se posiciona y recuerda. Recuerda que en este tipo de historias ya no hay descanso. Que la tregua no existe. Que cuando hay familia, traición y fama de por medio, solo quedan dos caminos, verdad o silencio. Y esta vez, parece que el silencio ya no alcanza.